Dice la palabra del Señor en el libro Segunda Carta de Pedro. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que hoy nosotros, los que amamos a Cristo Jesús, empecemos nosotros a caminar conforme a la voluntad que es en Cristo Jesús. Mire, hoy tú le preguntas a cualquier persona, tú le preguntas a cualquiera que pasa por tu camino, si conoce a Dios, si ama a Dios, y todos te dicen que son cristianos, que sí, que creen en Dios. La mayoría, por lo menos, te dicen que sí. Pero verdaderamente las personas aman a Dios, son temerosas de Dios. Eso es lo que uno debe preguntarse. Hoy traemos un tema que he querido titular: lo que Dios pide de ti. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Porque son muy parecidos los tiempos en los que vivimos a aquellos tiempos en los que el profeta Miqueas le llamaba la atención al pueblo de Israel. Hoy las personas, la mayoría de las personas que dicen que son cristianas, viven aferradas, apegadas a la letra de la ley, pero no viven el espíritu de la ley. No viven conforme al espíritu de la ley. Desafortunadamente, hoy podemos decir que el mundo, las personas no conocen a Cristo Jesús. Y cualquiera me puede decir: pero venga, hermano, hoy es cuando más se predica la palabra del Señor. En todas partes hay una iglesia cristiana. En cada barrio, en cada ciudad, podemos decir que hay una iglesia cristiana. Porque donde no hay una iglesia cristiana, hay una célula o una casa de oración o una casa de bendición, como quieras llamarla. Pero yo te digo que todo eso ocurre porque estamos en los tiempos finales. Estamos en tiempos de apostasía, como nos lo narra la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. En la segunda carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces,
la palabra de Dios nos enseña que estamos en tiempos de apostasía. Amén. Por eso hoy tú ves muchísimas congregaciones, pero lo que debes preguntarte, ¿realmente enseñan la palabra de Dios en ese lugar? ¿Enseñan el Evangelio de Cristo conforme a la voluntad de Cristo? ¿Realmente estas personas viven el espíritu de la ley de Cristo? ¿Realmente estas personas viven para Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Hoy, desafortunadamente, cuando tú ves que una persona te quiere evangelizar, siempre te evangelizan incluso con versículos bíblicos, porque claro, la apostasía no va a venir de alguien distinto a la iglesia de Cristo Jesús. Es lógico que la apostasía venga desde ahí para que los incautos puedan ser engañados. Amén. Entonces, podemos entender nosotros que estamos viviendo tiempo de apostasía, que hoy no se predica con el evangelio verdadero, y la palabra dice que todo aquel que predique un evangelio distinto del que el apóstol Pablo predicaba fuera maldito. Pero hoy en la mayoría de las congregaciones no se sigue al apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, sino que la mayoría de las congregaciones predican al apóstol Pedro, que era un apóstol que fue destinado por Dios para ser apóstol a Israel. Entonces, las iglesias que tienen que predicar al apóstol que Dios designó para nosotros los gentiles, la mayoría no lo predican. Por eso no predican el evangelio verdadero. Por eso te predican un evangelio distinto. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo con referente a este tema? Que cualquiera que predicase un evangelio distinto del que él predicara fuera maldito. Ahora bien, ¿cuál fue el evangelio que el apóstol Pablo predicaba? Pues el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, tú lo encuentras en la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 1 al 4. Vamos a leerlo, tomarlo desde la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 4? Que ese es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, el cual también dijo que cualquiera que predicase un evangelio distinto fuera maldito. Lo que nos tenemos que preguntar, si tú me estás escuchando y eres evangélico, eres cristiano, tú podrás mirar, tú que amas a Cristo Jesús y eres católico y me estás escuchando, tú puedes tomar tu Biblia también y puedes leer ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 4, cuando el apóstol Pablo enseña cuál es el evangelio que nosotros debemos predicar en estos tiempos. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces,
El verdadero evangelio que hoy debemos predicar es el que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Ese es el evangelio que nosotros hoy debemos predicar. ¿Y dónde dice que si uno predica un evangelio distinto sea maldito? Vamos al libro de Gálatas en el capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice un título, dice, no hay otro evangelio. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, dice la palabra de Dios que si alguien predica un evangelio distinto de que el apóstol Pablo predicaba, fuera maldito. Este no es el evangelio que se predica en la mayoría de las congregaciones hoy, desafortunadamente. Ahora bien, vivimos en tiempos muy parecidos a los tiempos del profeta Miqueas. El profeta Miqueas trataba de llamar la atención de sus hermanos, y él los invitaba a que entendieran, y les preguntaba a él: ¿con qué me presentaré ante Jehová y le adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Mire, eso preguntaba a Israel el profeta Miqueas. Entonces, esto lo hacía porque él veía cómo el pueblo quería adorar a Dios, pero en su mundanalidad, en su pecado. Por eso, él, más adelante, vamos a ver el libro de Miqueas, en el capítulo 6, porque el profeta Miqueas, ya en el capítulo 6, él les advierte a ellos qué es lo que Dios pide de ellos. Y les dice el profeta Miqueas, capítulo 6, leámoslo desde el versículo 6. Dice la palabra: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Entonces, mire usted que Dios le pide a través de su profeta al pueblo de Israel hacer justicia. La Biblia revela a Dios como el juez justo de toda la tierra. Y Él demanda de nosotros justicia en todas nuestras obras. Pero eso no era lo que hacía Israel. Israel hacía lo contrario. Y yo he tratado de explicar muchísimas veces, tratando de reducir lo que es el hacer justicia, tratando de reducirlo. Yo he dicho que hacer justicia es hacer con los demás lo que yo quiero que los demás hagan conmigo. Eso es hacer justicia. Yo también he enseñado aquí que amar misericordia es compartir con las demás personas de aquello que Dios me ha dado. ¿Y qué es lo que Dios me ha dado? Hombre, yo tengo una profesión, yo soy abogado, y a través de mi profesión yo puedo ayudar a mucha gente, orientarlos a través de lo que Dios me ha dado. Pero Dios también me ha dado a entender la bendita palabra, y yo puedo compartir con usted lo que Dios me ha enseñado a mí de su bendita palabra. Y eso es lo que estoy haciendo, compartiendo con usted lo que Dios me ha dado a mí. Dios a muchas personas les da muchísimo dinero, y esas personas, con el dinero que Dios les da, muchísimas de ellas comparten de ese dinero que Dios les da con las personas que más lo necesitan. Eso es hacer misericordia. Ahora bien, pide el Señor de ti, de mí, que tengamos fe en Él. Eso es quebrantarse delante de Dios, que nos quebrantemos delante de nuestro Dios. Quebrantarse delante de Dios es creer en Él, es tener fe en Él, es saber que cuando me acuesto puedo tener la seguridad de que mi sueño va a estar tranquilo, porque Él está cuidando mi sueño. Así dice su palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces descansar confiado. Entonces, eso dice la palabra. Cuando yo me levanto y doy gracias a Dios por el nuevo día que me regala, por la salud que me regala y por la oportunidad de hacer en este nuevo día conforme a su voluntad. Eso es lo importante, que yo dé gracias a Dios, que yo me quebrante delante de Él, porque yo creo que Él es quien permite que en mi vida pasen todas las cosas, las que yo quiero que pasen y las que no quiero que pasen. A veces las personas creen que porque están pasando por situaciones difíciles es que Dios no está con ellos, y es todo lo contrario. Mira, Dios siempre está en el control de las cosas, y cuando algo está pasando es porque es necesario que eso pase. Porque si estás viviendo una mala experiencia, mira, a veces tenemos situaciones muy difíciles, pasamos por pruebas tremendas. A veces a una persona, a veces se nos muere un familiar,
Y cuando un familiar se nos muere, nosotros sentimos desfallecernos con él. Sentimos que se nos ha ido gran parte de nosotros. Pero cuando nosotros sabemos y estamos seguros que Dios ya sabía que ese familiar iba a partir, entonces tenemos la esperanza de que ese familiar que partió con Cristo Jesús, y esa persona que partió nos está esperando para el día que está determinado que nos reunamos con Él allá en el cielo con nuestro Salvador. Es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Todopoderoso, es cuando realmente empezamos a ser felices. La gente se la lleva buscando felicidad, pero la felicidad que busca, la busca a través de medios equivocados, de medios equívocos. La gente cree que felicidad es tomar licor toda la noche. La gente cree que felicidad es tener relaciones sexuales a diestra y a siniestra. La gente cree que felicidad es hacer daño a otras personas. Y eso lo único que hace es acabarlos a ellos mismos. La verdadera felicidad se encuentra cuando conoces a Cristo Jesús y cuando vives para Cristo Jesús. Ahí es donde tú verdaderamente conoces a Cristo Jesús, cuando empiezas a vivir para Él. Entonces muchos me preguntarán a mí, venga, es que usted dice que muchos decimos que somos cristianos, pero que realmente no somos cristianos. ¿Cómo es eso? Mira, yo te digo algo. Si tú crees que Jesucristo es Dios y tú has pensado que para poder arrepentirte de tus pecados tienes que ir a una iglesia, a una congregación, estás equivocado. Tú, para tú ser recibido por Cristo Jesús, lo único que tienes que hacer en cualquier parte donde estés, no importa el lugar, es que tú hables con Cristo Jesús y que te reconozcas como pecador. Porque Cristo Jesús no vino aquí por los sabios. Cristo Jesús no vino aquí por los justos, por aquellos que nunca cometen pecado. No. Cristo Jesús vino por nosotros, los pecadores, por los que sufrimos persecución, por los que hemos sido odiados por otros. Cristo Jesús vino por los más pecadores. Y si tú te reconoces como una persona pecadora, tú te reconoces como un hombre, como una mujer que ha cometido muchos pecados, tú lo que tienes que decirle a Cristo es que reconoces que eres pecador y que te gusta el pecado, que te gusta vivir del pecado. Si a ti realmente te gusta el pecado, confiésaselo a Cristo, porque Él no vino aquí por los que no pecan. Eso es una mentira que te han hecho creer muchas personas. Él vino fue por los pecadores. Entonces reconócele a Cristo que no solo te gusta el pecado, sino que además tampoco quieres dejarlo. Dile al Señor, Señor, yo no quiero dejar el pecado, yo no quiero dejar de pecar, pero yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte a ti, Señor Jesucristo, y quiero entregar mi vida a ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Y que seas tú, Señor, transformando mi corazón, que seas tú transformando mi mente, de tal manera que un día
yo pueda ser digno de ti. Eso es lo que tienes que decirle a Jesucristo. Jesucristo, como te dije antes, Él no ha venido aquí por justos ni por los sabios. No, 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 no. Él vino fue por los pecadores, por aquellos que les gusta pecar, que quieren seguir pecando, pero que quieren buscarlo a Él, para que Él transforme sus vidas, para que Él cambie todo ese pensamiento que tú tienes, para que Él cambie esa manera de actuar que tú tienes. Cristo es el que te transforma. Tú no puedes esperar a transformarte tú para después llegar a Cristo. Eso es una mentira. Él te necesita así como tú estás. Tú debes llegar a Cristo es así, como un hombre, como una mujer pecadora, como un hombre que le gusta pecar, como a una mujer que le gusta pecar, pero que quiere que Cristo lo transforme. Entonces dile a Él: Señor Jesucristo, yo me reconozco pecador, yo me reconozco pecadora, pero yo quiero que tú cambies todo lo que hay en mí. Yo quiero que tú transformes todo lo que hay en mí. Porque yo sé que en mis fuerzas no podría cambiar. La única manera de cambiar es a través de ti. Es a través de tu amor. Es a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Es a través del día que tú resucitaste para vida y para darme vida eterna a mí. Ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Eso es lo que tienes que decirle a Cristo Jesús, no es más. Hoy vivimos en tiempos de apostasía. Muchas personas dicen que son cristianas, pero están lejos de Cristo, porque no se someten a Cristo Jesús. Yo quisiera que fuéramos, si tú estás con tu Biblia en mano, que fueras al libro de Lucas en el capítulo 10. Vamos a ver lo que nos enseña Lucas en el capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve
y haz tú lo mismo. Mire, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos quebrantemos delante de Él. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros en este pasaje bíblico? Mire, una persona es atacada por ladrones, lo dejan herido. Dice la palabra que pasa un sacerdote, lo ve, pero pasa de largo. ¿Y quién es un sacerdote? Un sacerdote en los tiempos de Israel, entre otras funciones que tenía, era reconciliar al pecador con Dios. Esa era la función. O sea, era una persona muy espiritual. Era una persona que la gente tenía como una persona que vivía muy cerca de Dios. Amén. También dice el pasaje bíblico que pasó un levita y viéndolo pasó de largo también. ¿Y quién era un levita en los tiempos de Israel? Un levita era esa persona que entre todas las funciones que tenía, una de ellas era guardar el templo, custodiar el templo de Dios. Una persona muy espiritual, una persona que los israelitas tenían como alguien muy espiritual, alguien que enseñaba la palabra de Dios. Pero dice el pasaje bíblico que pasó luego un samaritano. ¿Y quién era un samaritano en los tiempos de Israel? Los israelitas tenían a los samaritanos como heréticos, como personas abominables. No se acercaban a ellos, no les hablaban, porque los consideraban pecadores. ¿Y qué dice Dios de este samaritano? Dice que fue movido a misericordia. Dice que lo llevó, dice que primero vendó sus heridas, lo curó, le echó vino, le echó aceite. Oiga, tremendo esto. Porque Dios está mostrando, así como el profeta Miqueas le mostraba a Israel, que vivían en tiempos de apostasía y que vivían pegados a la letra, pero no hacían conforme al espíritu de la letra. Jesús también les dice a ellos que ellos viven pegados a la letra, pero están lejos del espíritu de la ley. Hoy también Jesucristo nos dice a nosotros, a quienes decimos que somos cristianos, Jesús hasta hoy nos muestra cómo muchos que decimos ser cristianos vivimos apegados a la letra de la ley y a mandamientos de hombres, pero vivimos lejos del espíritu de la ley. En otras palabras, los cristianos de hoy creemos que somos salvos si vamos todos los días a la iglesia, si pagamos diezmos, si hacemos pactos, si damos muchísimas ofrendas. Eso es lo que creemos nosotros hoy que nos salva. Y estamos equivocados, porque eso nos lleva al infierno. Entiende, amado hermano, amada hermana, que no son los diezmos que pagan los que te dan salvación, que no son las ofrendas que das en la congregación los que te dan salvación, que no es que seas director allá en tu congregación de alabanzas o de una cosa o de la otra. No, eso no te da salvación. No seas idólatra. Eso no es lo que te da salvación.
Lo que Jesucristo quiere es que tú hagas justicia, que ames misericordia y que te quebrantes delante de Él. Eso es lo que Jesucristo quiere que tú hagas. Él quiere que tú hagas esas cosas, que hagas lo que realmente Él quiere que tú hagas. Por eso cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 2, nos enseña que muchos que no son cristianos estarán en el reino de los cielos aquel día en que Jesucristo venga por su iglesia. Y muchos de los que se dicen cristianos, muchos el día que Jesucristo venga por la iglesia se van a quedar. Y de esos muchos hablo de pastores, evangelistas, maestros y hermanos en la fe. Porque no hacen conforme a la voluntad de Dios, sino que hacen conforme a sus propias concupiscencias. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña. En el libro de Romanos, en el capítulo 2. Vamos a Romanos, capítulo 2, versículos 12 al 16. Desafortunadamente, hay mucha religiosidad entre los hermanos y no quieren entender la palabra. No quieren entender la palabra. Y por más que se les explica, se apartan de la verdad para seguir en la mentira, haciendo lo mismo que hacía Israel en los tiempos del profeta Miqueas. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, vuelvo y les repito el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿De qué te sirve ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios si no haces conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios? Nunca vas a ser justificado por Dios, porque no estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, porque no estás haciendo justicia, porque estás hablando mal de tus familiares, estás hablando mal de tu hermano, de tu hermana, no estás dándole ejemplo a tu hermano, a tu tía que no es cristiana. ¿Cómo puede ser que lleves el diezmo a la iglesia y veas a un familiar pasando necesidades y no lleves el pan a ese familiar que le hace falta? Eres un hipócrita. Eso es lo que eres. Porque si llevas el diezmo a la iglesia, llevas una ofrenda a la iglesia, antes de llevar la ofrenda a la iglesia, tienes que ir a ponerte en paz con tu hermano para poder llevar la ofrenda a la iglesia. Eso fue lo que Cristo Jesús enseñó. Entonces, si tienes un familiar que está pasando necesidades, ese familiar no tiene para los alimentos, para comprar una buena remesa, pero Dios te ha dado esa posibilidad y tú necesitas predicarle a tu primo, a tu tío, a tu mamá, a tu hermano la palabra de Dios. Tienes que predicarles con el testimonio que le das. Antes de ir a llevar el diezmo a la congregación, primero llévale una remesa a esa tía, a ese vecino que está pasando por necesidades económicas. Llévale la remesita a ese familiar, llévale los medicamentos a ese enfermo que es tu familiar, que es tu vecino, para que por tu testimonio esa persona quiera llegar a los pies de Cristo. No seas hipócrita, llevando diezmos a la iglesia pensando que eso te va a dar salvación. Eso no te va a dar salvación. Lo que te va a dar salvación es el testimonio que estás dando, que está llevando, acercando personas a Cristo cada día. Porque ¿qué va a decir tu hermano? ¿Qué va a decir tu papá? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir tu tío? ¿Qué va a decir tu vecino? Cuando tú estés
colaborándole al máximo con esas necesidades que tiene y está viendo en ti que tú lo haces con todo tu corazón, que te esfuerzas cada día por ayudarle cada día y por ser mejor con él cada día, porque tu trato ha cambiado hacia él, porque siempre estás pendiente de esa persona y no solamente de él, sino de los demás, de tus vecinos, de todos aquellos que te rodean. Entonces, ¿qué va a pensar esa persona? Esa persona va a decir, yo quiero lo mismo que tiene Pedrito Pérez. Yo tengo que ir a la iglesia donde está yendo Pedrito Pérez, porque Pedrito Pérez ha cambiado de una forma tremenda, porque Pedrito Pérez antes era un miserable, antes era un desgraciado que ni siquiera me miraba, era un desgraciado que mantenía hablando mal de mí a toda hora, pero Pedrito Pérez ahora ha cambiado, ahora me trata bien, me saluda con amabilidad. Yo tenía unas necesidades, estaba enfermo y Pedrito Pérez vino y me trajo los medicamentos que yo necesitaba. Necesitaba una remesa y Pedrito Pérez vino y me la trajo. Oiga, yo quiero ser como Pedrito Pérez. Yo quiero ir allá donde está yendo Pedrito Pérez para llenarme también de lo que Pedrito Pérez tiene. Y entonces tu testimonio va a hacer que conviertas a Cristo a muchísimas personas. Las personas no se convierten a Cristo porque tú les hables bonito. No seas idólatra, hombre. No seas equivocado. Las personas no se van a convertir a Cristo porque tú les hables bonito. Las personas se van a convertir a Cristo por el testimonio que les estás dando, por lo que tú estás mostrándole a esas personas cada día, porque has cambiado, porque ya eres otra persona, porque no hablas de la misma manera que hablabas antes y no haces de la misma manera que antes hacías. Amén. Eso es lo que Cristo Jesús pide de nosotros, que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos quebrantemos delante de Él. Entonces mira cómo este samaritano, una persona que lo tenían los israelitas como pecador, es el que atiende a esta persona y le presta misericordia. Entonces Jesús está haciendo una invitación. Jesús está haciendo una invitación a que abandonemos la idolatría, a que abandonemos las doctrinas humanas, a que nos acerquemos más a Él a través de lo que nosotros podamos hacer por los demás. Eso es lo que Cristo Jesús quiere que hagamos. Él vino siendo Dios, se hizo pobre y Él vino a servirnos a nosotros. Imagínate Dios sirviéndonos a nosotros. Y nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo, pero hemos tenido la oportunidad de estudiar la palabra y de ver y de escuchar todo lo que Él hizo en esta tierra. Y Él quiere que nosotros hagamos conforme a todo lo que Él hizo. Que amemos misericordia, que amemos nosotros dar más y más, porque Él dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, eso es lo que nuestro Dios pide de nosotros. Amado amigo, amada amiga, amado hermano, amada hermana, yo espero realmente que esta grabación sirva de algo en tu vida, que tú intentes por lo menos hacerlo mejor, vivir para Cristo, entender que cuando amamos a Cristo es cuando realmente alcanzamos la felicidad y la verdadera paz. Porque la paz que Dios nos da no es como el mundo la da. La paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar de tu bendita palabra. Que seas tú obrando en cada uno de los que hayan escuchado esta tu palabra, y que seas tú, Señor, ministrando en cada persona. Ayúdanos, Señor, a ser mejores para ti, a ir en pos de ti, a ser dignos de ti. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros y haznos entender sabiduría. Llénanos con tu poder y tu gloria poderosa, Padre Santo, y permite, Señor, que aquella persona que todavía no ha entregado su vida a ti, no lo siga dudando y no siga esperando. Se acerca el día en el que tú vienes por la iglesia. Se acerca el día, Señor, en el que todos vamos a estar enfrente de ti para ser juzgados conforme al Evangelio del apóstol Pablo. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos das y por todo lo que nos darás. Permite que esta semana sea una semana de gran bendición, en donde cada uno se acuerde de dar algo, de ofrecer algo a aquella persona que necesita. Que sea una semana, Señor, llena de tu misericordia y una semana propia para adorarte, bendecirte y glorificar tu santo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.